Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Manuel Andrés Jiménez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en compañía de mis compañeras Angie Portilla y Sonia Suárez, hoy vamos a presentar el diseño de una secuencia didáctica que elaboramos para el grado octavo. En esta, mi compañera Angie comenzará dando la introducción. Un cordial saludo a todos y a nuestra tutora. Bueno, como dice nuestro compañero, esta secuencia didáctica está enfocada en el área de matemáticas para el grado octavo, en donde se va a trabajar el tema de clasificación de polígonos y medidas de superficie. Dentro de los subtemas tenemos clasificación de polígonos según sus lados, área de polígonos y perímetro de polígonos. En los objetivos de la clase está identificar los nombres de los polígonos, resolver problemas donde se involucre el cálculo de áreas, calcular el área de espacios donde se involucren polígonos que encuentren su vida cotidiana, manejar adecuadamente el aplicativo de GeoGebra para representar polígonos y comprobar adecuadamente en el aplicativo de GeoGebra el área de polígonos. Dentro de los objetivos de aprendizaje, el estudiante debe identificar las fórmulas que ayudan a calcular las áreas de las diferentes figuras geométricas. Calcula áreas de manera correcta en un polígono. Identifica figuras geométricas en su contexto y calcula sus áreas correctamente. Resuelve y formula situaciones problemáticas en donde se involucran medidas de superficies planas y utiliza e identifica correctamente el aplicativo de GeoGebra con fines educativos. Dentro de los estándares está cálculo de áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. El pensamiento utilizado es el pensamiento métrico y sistema de medidas, y el derecho básico de aprendizaje es el quinto, donde nos dice que el cálculo de áreas y volúmenes a través de composición y descomposición de figuras y cuerpos. Muy buenas noches. Para continuar, vamos a indicar la secuencia didáctica de cada uno de los subtemas. La clasificación de polígonos según sus lados. La dimensión conceptual. En esa actividad, como en todas, siempre se refresca conocimientos previos sobre el concepto de polígono. Realizaremos una evaluación formativa en contexto. Luego nos apoyaremos contextualmente, concepto de polígono, elementos de los polígonos, clases de los polígonos, clasificación por sus lados. Enseguida, los estudiantes deben identificar si son o no son polígonos al mostrarles unas imágenes. Seguidamente, los estudiantes responderán unas preguntas de forma verbal y aleatoria. En la dimensión procedimental, los estudiantes observarán un video y contestan un cuestionario de acuerdo a ese video y de acuerdo a las temáticas anteriormente planteadas. Seguidamente, los estudiantes consultan sobre la herramienta GeoGebra. La idea es de que ellos construyan su propio aprendizaje. Luego, los estudiantes construyen polígonos en GeoGebra. En las estrategias didácticas, los estudiantes aprenden de forma colaborativa, investigando e interactuando con herramientas digitales, interactivas y llamativas. Deberán grabar un video muy completo de la temática. Finalmente, la evaluación. Cada estudiante realizará la evaluación en línea de todas las temáticas. Para ello estudiarán lo visto, los conceptos anteriormente mencionados, y realizarán dicha evaluación. Tenemos un tiempo para la dimensión conceptual 40 minutos, para la procedimental 30 minutos y las estrategias didácticas 20 minutos, la evaluación 30 minutos. Bueno, dentro del subtema de áreas de polígonos tenemos dentro de la dimensión conceptual, debemos iniciar también con una actividad de conocimientos previos o de recordar conocimientos de la clase anterior, que es la que nos dijo la compañera. Entonces, para eso vamos a realizar un juego en el aplicativo de EducaPlay, en donde hay un crucigrama que recuerda los conocimientos de la clase anterior. Se hace la presentación de figuras geométricas. Estas vienen en cartulina para que los estudiantes las identifiquen, y también
Después de esto se hacen preguntas que se relacionan con estas figuras para saber si los estudiantes las identifican correctamente. Luego de esto se hace la observación de un video en donde se entra más al tema y se trabajan lo que es las áreas de los polígonos. Luego de esto también se realizan preguntas para conocer si los estudiantes identificaron correctamente y estuvieron atentos al video. Luego de esto, en la fase conceptual, ya se entra a los conocimientos más abstractos, entonces el docente en el tablero hace la explicación de lo que es el concepto de área y de las fórmulas que se utilizan para calcular el área de diferentes polígonos. Luego de esto, en conjunto con los estudiantes, el docente hace actividades en donde con diferentes medidas se calcula el área de las diferentes polígonos expuestos. En la dimensión procedimental tenemos la actividad en parejas, en donde se involucra el área de figuras geométricas o de polígonos. Esto es más que todo que los estudiantes resuelvan por medio de sí mismos y ellos mismos propongan un polígono para calcular el área. Luego de esto se hace una mesa redonda con el fin de que los estudiantes resuelvan sus dudas entre todos y se miren los aciertos y desaciertos. En parejas, el docente proporciona un problema, el cual involucra el área de polígonos y los estudiantes deben resolverlo en parejas buscando la mejor solución. En las estrategias didácticas se trabaja una actividad al aire libre en parejas en donde los estudiantes deben identificar en su contexto un polígono, tomarle sus medidas reales con la ayuda de un metro y luego en el aplicativo de GeoGebra transportar esa figura o ese polígono que vieron en su contexto, trazarlo en GeoGebra, ubicar sus medidas reales y calcular el área, esto con el fin de que comprueben sus conocimientos. En la evaluación tenemos dos actividades. Se desarrolla una guía en donde se presentan diferentes polígonos y con diferentes medidas en donde los estudiantes deben de resolver y calcular el área de estos polígonos. Y otra actividad que es una prueba tipo text creada en EducaPlay, en donde los estudiantes encontrarán diferentes problemas matemáticos que involucran el área de superficies de polígonos. Todas estas actividades tienen un tiempo aproximado de 90 minutos. Sería una clase de dos tiempos. Bueno, para el último subtema vamos a tratar el perímetro de polígonos. Desde la dimensión conceptual se definirá y trabajará el concepto de perímetro de una figura plana. Esta actividad la desarrollará el docente, dando una explicación de forma catedrática. Luego se observará un video explicativo sobre el concepto de perímetro para reforzar la explicación dada por el docente. Se tomarán medidas de longitudes de contorno de esas figuras propuestas como una forma de repaso de medición para que los estudiantes empiecen ya a tener un preconcepto de lo que es el perímetro. Desde la dimensión procedimental se resolverá una guía propuesta en la página Live Worksheet, donde se deben calcular los perímetros de diversas figuras planas que se proponen en la actividad, en la guía interactiva, estableciendo ecuaciones sencillas para su cálculo. Después se calcularán perímetros de polígonos complejos, descomponiéndolos en figuras elementales como cuadrados, triángulos, rectángulos, círculos, rombos, entre otros. Y por último, se diseñarán diversas figuras geométricas en la plataforma GeoGebra y se calcularán su perímetro. Dentro de la siguiente dimensión, en las estrategias didácticas, se propone estar en el patio de juegos. Los estudiantes deben ir al patio de juegos y elaborar diversas figuras geométricas utilizando lazos de saltar, los cuales serán medidos con cintas métricas para que ellos hagan el cálculo del perímetro después de tomar las medidas. En GeoGebra se hará otra propuesta que es dar diversas coordenadas de puntos en el que ellos van a unirse con segmentos de líneas en la plataforma y conformarán diversas figuras geométricas. De estas se medirán longitudes de sus lados y se procederá a hallar el perímetro.
Por último, en la dimensión de la evaluación, como actividad evaluativa, se proponen desarrollar 2 pruebas online o en línea en las cuales se calculará el perímetro de diversas figuras simples y compuestas, además de diversos problemas en donde se utiliza el concepto de perímetro llevado a situaciones cotidianas, en el que los estudiantes vean cómo el concepto de perímetro se utiliza en el contexto y en su vida diaria. Finalmente tenemos una reflexión y como docentes en formación nos hemos dado cuenta que las TIC es un recurso muy importante ya que ayuda al aprendizaje de todas las temáticas, sobre todo en el área de matemáticas. Entre ellos está la herramienta GeoGebra, la cual es muy buena para trabajar diferentes temáticas, sobre todo en el área de geometría, dentro de las matemáticas. Obviamente abarca más temáticas. En nuestro caso, pues funciona muy bien, ya que estamos trabajando temas sobre la geometría y esta aplicación hace que los estudiantes entiendan y sea una actividad práctica y ellos mantengan más activos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.